siempre, ha aparecido una historia sobre el escritorio de mi sala, y entraremos entonces a las estancias de lo inusual. Tu opción es acompañarme por el borde de lo desconocido para contemplar paisajes insondables y fascinantes. Neoculto. La extraña casa alta en la niebla. H.P. Lovecraft. En las mañanas, la niebla sube del mar por los acantilados de más allá de Kingsport. Blanca y plumosa se alza de las profundidades en busca de sus hermanas las nubes, preñada de sueños de pasturas sumergidas y cavernas de leviatanes. Y más tarde, en las plácidas lluvias estivales que caen sobre los empinados techos de los poetas, las nubes esparcen fragmentos de esos sueños para que los hombres no vivan sin el rumor de los viejos y extraños secretos y maravillas que los planetas relatan solo a otros planetas en la noche. Cuando historias se amontonan en las cuevas de los tritones y las caracolas en ciudades de algas soplan salvajes melodías aprendidas de los antiguos, entonces brumas anhelantes suben en tropel al cielo cargadas de saber, y los ojos dirigidos hacia el océano desde las rocas ven solo una mística blancura, como si los bordes del acantilado fuesen los bordes de la tierra toda, y las solemnes campanas de las boyas repicasen libremente en el éter mágico. Hacia el norte de la arcaica Kingsport suben los riscos empinados y curiosos, terraza sobre terraza, y el que está situado más al norte cuelga del cielo como una nube gris petrificada. Es un punto desolado, destacándose en el espacio sin límites, pues allí se afila la costa, donde el gran Miskatonic se vierte en el mar atravesando las praderas después de pasar Arkham, y trae leyendas de los bosques y pequeños recuerdos primorosos de las colinas de Nueva Inglaterra. Los marítimos pobladores de Kingsport miran a este risco como otras gentes del mar miran a la estrella polar, y miden el tiempo de sus vigilias nocturnas por la forma en que se ocultan o muestran tras él la osa mayor, Casiopea y el dragón. Para ellos el risco es uno con el firmamento, y así se les oculta cuando la niebla cubre las estrellas o el sol. Ellos aman a algunos de los riscos, como a ese de grotesco perfil al que llaman Padre Neptuno, o aquel al que llaman el Paseo, por sus escalones con pilares, pero a este lo temen por lo cercano que se halla al cielo. Los marineros portugueses que vienen de viaje se persignan al verlo por primera vez, y los viejos yanquis piensan que el escalarlo sería una cosa mucho más grave que la misma muerte, si fuese posible hacerlo. Sin embargo, en aquel risco se eleva una antigua casa, y cuando cae la noche, los hombres ven luces en sus pequeñas ventanas. La antigua casa ha estado siempre allí, y la gente dice que en ella mora uno que habla con la niebla matinal que surge de las profundidades, y que quizá vea cosas singulares en el océano cuando los bordes de los acantilados se convierten en los bordes del mundo, y las boyas solemnes repiquetean libremente en el blanco éter mágico. Esto lo dicen en base a rumores, porque nadie ha visitado nunca el prohibido risco, y a los nativos no les gusta apuntar hacia él sus catalejos. Los veraneantes, por supuesto, lo han atisbado con sus desenfadados binoculares, pero nunca han visto nada más que el prístino tejado gris, picudo y ripioso, cuyos aleros bajan casi hasta los sombríos cimientos, y la tenue luz amarilla de las pequeñas ventanas asomándose bajo dichos aleros al oscurecer. Esos veraneantes no creen que la casa haya tenido el mismo habitante desde hace siglos, pero no pueden probar esa herejía ante ningún auténtico poblador de Kingsport.
Incluso el terrible viejo, que habla con péndulos de plomo encerrados en botellas, compra sus provisiones con vetusto oro español y tiene ídolos de piedra en el patio de su cabaña antediluviana. No puede más que decir que las cosas eran iguales cuando su abuelo era un muchacho. Y esto debe haber tenido lugar hace una cantidad de tiempo inconcebible, cuando Belcher o Shirley o Pownall o Bernard eran gobernadores de la bahía de Massachusetts, provincia de Su Majestad. Entonces un verano llegó a Kingsport un filósofo. Su nombre era Thomas Olney y enseñaba tediosas materias en un colegio por la bahía de Narragansett. Vino acompañado de su robusta esposa y de sus hijos retozones, y en sus ojos se reflejaba el cansancio de ver las mismas cosas y de pensar los mismos disciplinados pensamientos durante años. Contempló las brumas desde la diadema del Padre Neptuno e intentó penetrar en su blanco mundo de misterio por los titánicos peldaños de El Paseo. Mañana tras mañana solía tumbarse en los acantilados y miraba por encima del borde del mundo el críptico éter de más allá, escuchando las campanas espectrales y los gritos salvajes de lo que podrían haber sido gaviotas. Luego, cuando se disipaba la niebla y el mar adquiría de nuevo su aspecto prosaico empenachado por el humo de los buques de vapor, suspiraba y bajaba a la ciudad, donde le gustaba explorar los añejos y estrechos callejones que subían y bajaban por la colina, y estudiar los locos gabletes tambaleantes y los portales de raras pilastras bajo los que se habían resguardado tantas generaciones de rudos marineros. E incluso charlaba con el terrible viejo, que no era aficionado a los forasteros, y era invitado a visitar su cabaña temiblemente arcaica, cuyos techos bajos y entrepaños carcomidos escuchaban los ecos de soliloquios poco tranquilizadores en las oscuras horas de la madrugada. Fue inevitable, por supuesto, que Olney se fijase en la gris y nunca visitada casa del cielo encima de aquel siniestro risco norteño, que es uno con la niebla y con el firmamento. Siempre sobre Kingsport se había alzado, y siempre su misterio había resonado en susurros por los retorcidos callejones de la ciudad. El terrible viejo contaba entre resuellos una historia que le había oído a su padre, sobre un rayo que se vio salir una noche de aquella puntiaguda cabaña hacia las nubes del más elevado cielo. Y la abuela Orne, cuya pequeña casa de techo abuhardillado en la calle del Barco está toda cubierta de hiedra y musgo, graznaba un cuento que su propia abuela había oído a otro a quien se lo habían contado, sobre unas siluetas que, aleteando desde las nieblas orientales, iban directamente hacia la única y estrecha puerta de aquel lugar inalcanzable, situada cerca del borde del risco que encara al océano y solo visible desde embarcaciones navegantes. Al fin, ávido de extrañas novedades y sin que le contuvieran ni el miedo de los nativos de Kingsport ni la usual indolencia del veraneante, Olney tomó una resolución terrible. A pesar de su formación conservadora, o quizá a causa de ella, puesto que las vidas monótonas alimentan ansiosos anhelos por lo desconocido, hizo el formidable juramento de escalar el temido risco y visitar la anormalmente antigua casa gris del cielo. Su cordura le hizo considerar plausible que los ocupantes del lugar debían llegar a él desde el territorio interior, subiendo la más transitable pendiente junto al estuario del Miskatonic. Probablemente hacían sus diligencias en Arkham, sabedores de lo poco que les simpatizaba a los porteños su morada, o quizá al ser incapaces de descender por el acantilado del lado de Kingsport. Olney recorrió los acantilados menores hacia donde el gran risco sobresalía insolentemente para unirse con los cuerpos celestes, y se aseguró por completo de que ningún pie humano podía subir o bajar por aquella escarpada vertiente sur. Por el este y el norte, el acantilado se alzaba verticalmente a miles de pies desde las aguas, de manera que solo quedaba el lado oriental hacia la tierra interior y Arkham. Una mañana de agosto, temprano, Olney se puso a buscar un camino que le llevase al inaccesible pináculo.
enfiló hacia el noroeste por agradables caminos secundarios, más allá del estanque del tonelero y el viejo polvorín de ladrillos, hasta donde los pastos se empinan hacia el risco sobre el Miskatonic y muestran una hermosa vista de los blancos campanarios georgianos de Arkham, a través de leguas de río y prados. Allí encontró un sombreado camino hacia Arkham, pero ni un solo sendero que se dirigiese al mar como él deseaba. Bosques y campos se apiñaban hacia la parte alta de la desembocadura del río y no mostraban signo alguno de presencia humana, ni siquiera una tapia de piedra, ni una vaca descarriada. Solo la hierba crecida, árboles gigantes y marañas de abrojos, como los debió haber visto el primer indio. Mientras ascendía despacio hacia el este, cada vez más alto sobre el estuario a su izquierda y más cerca del mar, vio cómo el camino crecía en dificultad. Entonces se preguntó cómo llegarían al mundo exterior los moradores de aquella temible casa y si irían regularmente a abastecerse a Arkham. Entonces los árboles fueron escaseando, y lejos, abajo a su derecha, vio las colinas y los antiguos techos y agujas de Kingsport. Incluso la colina central se veía diminuta desde aquella altura, y apenas pudo distinguir el antiguo cementerio junto al hospital congregacionista, bajo el cual se rumoreaba que terribles cuevas o madrigueras acechaban. Ante sí se extendían ralas hierbas y escuálidos arbustos de arándanos, y más allá, la roca desnuda del risco y el angosto pico de la temible cabaña gris. Ahora el risco se estrechaba, y Olney fue aturdido por el vértigo de su soledad en medio del cielo, teniendo al sur el terrible precipicio sobre Kingsport, y al norte la caída vertical de casi una milla hasta la boca del río. De pronto se abrió ante él una gran grieta de 10 pies de profundidad, y colgando de sus manos tuvo que dejarse caer al suelo inclinado para luego trepar peligrosamente hacia un desfiladero natural que había en la pared opuesta. Así que este era el camino por el que la gente de la misteriosa casa viajaba entre el cielo y la tierra. Cuando salió de la zanja, una neblina matinal se estaba formando, pero vio claramente ante él la encumbrada y profana casa. Paredes tan grises como la roca y el techo picudo que se alzaba audaz contra el blanco lechoso de los vapores marítimos. Y se percató de que no había puertas en el lado que daba a tierra, tan solo un par de ventanucos enrejados con emplomados cristales de ojo de buey al estilo del siglo XVII. Todo a su alrededor era nubosidad y caos, y hacia abajo no pudo ver más que la blancura del espacio ilimitado. Estaba solo en el cielo, con aquella casa rara y perturbadora, y cuando la rodeó furtivamente hacia la fachada delantera y vio que ésta se hallaba al ras del borde del acantilado, de tal manera que no se podía alcanzar la única y estrecha puerta si no era desde el éter vacío, sintió un agudo terror que los efectos de la altitud no podían justificar del todo. Y era muy extraño que tablas tan carcomidas pudieran sobrevivir, o que ladrillos tan deshechos pudiesen formar aún una erecta chimenea. Espesándose la niebla, Olney bordeó las fachadas norte, este y sur, examinando sus ventanas, pero todas estaban cerradas. Le tranquilizó vagamente que lo estuvieran, porque cuanto más miraba aquella casa, menores eran sus deseos de entrar en ella. Entonces un sonido le hizo detenerse. Escuchó sonar un cerrojo y abrirse un pestillo, y luego un largo crujido, como si una puerta fuera abierta lentamente y con cautela. Esto sucedía del lado del océano que él no podía ver, donde el estrecho portal se abría sobre el espacio vacío, a miles de pies en el brumoso cielo sobre las olas. Entonces resonaron unos pasos deliberadamente pesados en el interior de la casa, y Olney oyó abrirse las ventanas, primero las que miraban al norte, del lado opuesto a su ubicación, y luego las del oeste, en la pared contigua. Enseguida continuarían las que daban al sur, bajo el gran alero colgante donde él se hallaba. Y debe ser dicho que se sentía más que incómodo al pensar que a un lado tenía la detestable casa
y al otro el espacio vacío. Cuando oyó manipular en las ventanas más cercanas a él, se movió de nuevo hacia el oeste, aplastándose contra la pared junto a las ventanas ahora abiertas. Estaba claro que el propietario había vuelto a su hogar, pero no había venido desde tierra ni había llegado en ningún globo o aeronave imaginable. Se escucharon pasos de nuevo y Olney corrió hacia el norte, pero antes de que pudiese encontrar refugio, una voz llamó con suavidad y supo que debía confrontar a su anfitrión. Surgiendo de una ventana oriental había un rostro cubierto por una poblada barba negra, en cuyos ojos fosforecía la huella de visiones inauditas. Pero la voz era amable y tenía una modulación atractiva de otros tiempos, de modo que Olney no se estremeció cuando una mano morena le alcanzó para ayudarle a pasar por encima del alféizar de la ventana al interior de aquella habitación baja, con frisos de roble negro y muebles labrados estilo Tudor. El hombre llevaba vestiduras muy antiguas, y en torno a él había una indefinible aureola de sabiduría marítima y de sueños de grandes galeones. Olney no recuerda muchas de las maravillas que le contó, ni siquiera quién era, pero dice que era extraño y amable, y que estaba lleno de la magia de insondables vacíos de tiempo y espacio. Una tenue luz acuosa pintaba de verde la pequeña habitación, y Olney se fijó en que las ventanas más alejadas, hacia el este, no estaban abiertas, sino cerradas contra el cielo brumoso y provistas de cristales espesos como el fondo de viejas botellas. Aquel barbado anfitrión parecía joven, pero miraba con ojos impregnados de muy remotos misterios, y de las historias de antiguas maravillas que relataba, podría inferirse que las gentes del pueblo tenían razón cuando decían que había comulgado con las brumas del mar y las nubes del cielo, desde antes incluso de que hubiese ninguna villa que desde la baja llanura contemplase su vivienda taciturna. Y transcurría el día, y Olney continuaba escuchando las historias de los tiempos antiguos y de lugares lejanos, y oyó cómo los reyes de Atlantis luchaban contra viscosas blasfemias que salían pululantes de las fallas del suelo oceánico, y cómo el templo de Poseidonis, con sus columnas cubiertas de las algas, sigue siendo contemplado a medianoche por barcos perdidos, que al verlo saben que están perdidos. Se recordaron los años de los titanes, pero el anfitrión se mostró tímido al hablar de la oscura era primitiva del caos antes de que los dioses o incluso los antiguos hubieran nacido, y cuando los otros dioses venían a danzar en la cima del Hatekla, en el pétreo desierto cercano a Ulthar, más allá del río Sky. En aquel punto del relato se escuchó un golpe en la puerta, en aquella vieja puerta de roble claveteado, tras la cual se abría el abismo de nubes blancas. Olney se sobresaltó, pero el hombre barbudo le indicó por señas que permaneciese quieto, y avanzó de puntillas hasta la puerta para atisbar el exterior por una mirilla diminuta. Lo que vio no fue de su agrado, así que se puso un dedo sobre los labios, y siempre de puntillas, fue de una ventana a otra, cerrándolas y asegurándolas antes de volver al añejado asiento junto a su huésped. Entonces, Olney vio cómo una extraña silueta negra se detenía sucesivamente frente a los translúcidos cuadrados de cada una de las pequeñas ventanas, mientras se movía inquisitivamente en torno a la casa antes de marcharse, y se alegró de que su anfitrión no hubiese contestado a la llamada, porque en el gran abismo hay objetos extraños, y el que busca sueños debe tener cuidado de no agitar ni encontrarse con los equivocados. Entonces empezaron a reunirse las sombras, al principio pequeñas y furtivas bajo la mesa, y luego otras más atrevidas en los oscuros rincones artesonados, y el hombre barbudo hizo enigmáticos gestos de plegaria, y encendió largas velas en candelabros de latón curiosamente forjados. Con frecuencia miraba hacia la puerta como si esperase a alguien, y por fin un golpeteo singular que debía pertenecer a algún código muy antiguo y secreto pareció responder a sus miradas.
Esta vez no atisbó siquiera por la mirilla, sino que retiró la pesada barra de roble y descorrió el cerrojo, liberando la pesada puerta y abriéndola de par en par a las estrellas y a la neblina. Y entonces, al son de oscuras armonías, viniendo de las profundidades, flotaron en aquella habitación todos los sueños y memorias de los poderosos sumergidos de la tierra, y jugueteaban con rizos musgosos luminarias doradas que deslumbraban a Olni cuando éste les rendía homenaje. Allí estaba Neptuno, el portador del tridente, y tritones traviesos y fantásticas nereidas, y a lomos de delfines era balanceada una enorme concha dentada en la que viajaba la gris y horrible forma del primigenio Nodens, señor del gran abismo. Y los tritones proferían con sus caracolas terribles mugidos, y las nereidas emitían extraños sonidos al golpear los caparazones de seres desconocidos que se ocultan en las profundidades del mar y en sus negras cavernas. Entonces el canoso Nodens extendió una arrugada mano y ayudó a Olni y a su anfitrión a entrar en la vasta concha, mientras las caracolas y los gongs prorrumpían en un clamoreo salvaje e impresionante, y aquel cortejo de fábula se volvió danzando al éter sin límites, y el estrépito de sus gritos se perdió en los ecos del trueno. Toda la noche estuvieron observando los de Kingsport aquel altísimo acantilado, conforme la tormenta y la niebla lo dejaban al descubierto. Y cuando hacia el amanecer se oscurecieron las ventanas de la casa, murmuraron sobre horrores y desastres. Y los niños de Olni rezaron con su robusta madre al blando y decente Dios de los baptistas, y esperaron que el explorador pudiese tomar prestados un paraguas y un impermeable, a menos que la lluvia cesara por la mañana. Luego la aurora salió nadando del mar, goteando y envuelta en brumas, y las boyas tañeron solemnes en los vórtices del blanco éter. Y al mediodía, cuernos de duendes sonaron sobre el océano, mientras Olni, seco y con pies ligeros, bajaba por los riscos hacia la antigua Kingsport, llevando en sus ojos la imagen de lugares lejanos. No pudo recordar lo que había soñado en la cabaña colgada del cielo de aquel ermitaño, desprovisto aún de nombre, ni dijo cómo había bajado de aquel risco, que no había hollado ningún otro pie, ni pudo hablar de aquellos asuntos en absoluto, salvo con el terrible viejo, que luego masculló cosas raras a través de su larga barba blanca, y juró que el hombre que bajó del risco no era el mismo que había subido a él, y que en algún lugar, bajo aquel puntiagudo techo gris, o entre las inconcebibles extensiones de aquella siniestra niebla blanca, se hallaba perdido aún el espíritu del que antes había sido Thomas Olney. Y siempre desde aquel momento, a través de aburridos años de monotonía y hastío, el filósofo ha trabajado y ha comido y ha bebido y ha cumplido sin quejarse las actividades propias de cualquier ciudadano. Ya no añora más la magia de las lejanas colinas, ni suspira por los secretos que asoman como verdes arrecifes de un mar sin fondo. Ya no le causa tristeza la monotonía de sus jornadas, y sus disciplinados pensamientos son ahora suficientes para su imaginación. Su buena mujer se pone cada vez más gruesa, y sus hijos se van haciendo mayores, más prosaicos y útiles. Y él no omite nunca una correcta sonrisa de orgullo cuando la ocasión lo requiere. No hay en su mirada ninguna luz inquieta, y si alguna vez escucha campanas solemnes o distantes cuernos de duendes, es solo por la noche, cuando rondan los viejos ensueños. Nunca ha vuelto a Kingsport, porque a su familia no le gustaban las casas viejas y se quejaban de que los desagües eran insoportablemente malos. Ahora tienen un cuidado chalet en las tierras altas de Bristol, donde no se alzan elevados riscos y los vecinos son educados y modernos. Pero en Kingsport se cuentan extrañas historias,
E incluso el terrible viejo admite un hecho que no le contó su abuelo. Porque ahora, cuando el viento del norte sopla, turbulento, por detrás de la elevada casa antigua que es una con el firmamento, queda roto por fin aquel silencio inquietante y ominoso que antes fuera la maldición de los que habitan las moradas marítimas de Kingsport. Y los viejos hablan sobre las voces placenteras que allá arriba se oyen cantar, y sobre las risas que se dejan oír en ráfagas, henchidas de una alegría superior al regocijo terrenal. Y dicen que al anochecer las pequeñas ventanas brillan más que antes. También dicen que ahora la intensa aurora boreal se deja ver más a menudo en aquel lugar, brillando azul en el norte con visiones de mundos helados, mientras el risco y la casa se siluetean negros y fantásticos contra salvajes irisaciones. Y las nieblas matutinas son más espesas, y los marineros no están ya tan seguros de que todos los sordos repiqueteos que se oyen del lado del mar los produzcan las solemnes boyas. Lo peor de todo, sin embargo, es que han disminuido los pasados temores en los corazones de los jóvenes de Kingsport, que se han vuelto propensos a escuchar los lejanos y débiles sonidos que trae el viento del norte por las noches. Aseguran que ningún mal o dolor puede provenir de aquella elevada y puntiaguda cabaña, ya que en las nuevas voces palpita la alegría y las acompaña el tintineo de risas y música. No saben qué cuentos puede llevar la niebla a aquel pináculo embrujado del extremo norte, pero anhelan descubrir algún indicio de las maravillas que llaman a la puerta del acantilado cuando son más espesas las nubes. Y los patriarcas temen que algún día, uno tras otro, asciendan a aquel pico inaccesible en el cielo y aprendan los secretos de siglos que se ocultan bajo el inclinado tejado que es parte de las rocas y de las estrellas y de los antiguos temores de Kingsport. No dudan de que aquellos aventurados jóvenes regresen, pero temen que una luz pueda irse de sus ojos y alguna fuerza de voluntad de sus corazones. Y no desean que el antiguo Kingsport, con sus callejones empinados y sus arcaicos campanarios, contemple indiferente el paso de los años, mientras, voz tras voz, se hace más fuerte y salvaje el coro de risas en aquel desconocido y terrible nido de águilas, donde la niebla y los sueños de la niebla hacen un alto en su camino del mar al cielo. No desean que las almas de sus jóvenes abandonen los plácidos hogares y las tabernas de techo abuhardillado de la vieja Kingsport, ni quieren que aumenten las risas y canciones en aquel lugar elevado y rocoso. Pues, así como la voz que vino trajo nuevas nieblas del mar y nuevas luminarias del norte, piensan que de igual modo nuevas voces atraerán más luces y más nieblas, hasta que quizá los dioses antiguos, cuya existencia insinúan solo en susurros por temor a que les oiga el párroco congregacionista, puedan surgir de las profundidades y de Kadat la desconocida en el frío desierto y establecer su morada en ese risco tan perversamente apropiado y tan cercano a las dulces praderas y valles donde viven tranquilos los sencillos pescadores. No desean que suceda esto, porque las cosas que no son de esta tierra no son bienvenidas entre la gente sencilla. Y además, el terrible viejo les hace recordar a menudo lo que Olney contó sobre aquella llamada a la puerta que temía el solitario habitante, y sobre la sombra que vio recortándose, negra e inquisitiva, sobre la niebla, a través de aquellas ventanas emplomadas y translúcidas en forma de ojo de buey. Todas estas cosas, sin embargo, solo las pueden decidir los antiguos, y mientras tanto, la niebla matinal sigue subiendo por aquel encantado pico vertiginoso en el que está la puntiaguda casa antigua, esa casa gris de bajos aleros en la que no se ve a nadie, pero donde el atardecer trae furtivas luces mientras el viento del norte cuenta extraños festejos. Blanca y plumosa, sube desde las profundidades hacia sus hermanas las nubes, cargada de sueños de pasturas sumergidas y cavernas de leviatanes. Y cuando se acumulan los cuentos en las grutas de los tritones y en ciudades de algas, soplan las caracolas extrañas melodías aprendidas de los antiguos,
Suben al cielo los grandes rebaños de la niebla cargados de saber. Y Kingsport, refugiándose intranquilo entre sus riscos menores, bajo aquel terrible centinela de roca, contempla hacia el océano tan solo una mística blancura, como si los bordes de los acantilados fueran los bordes de toda la tierra, y las solemnes campanas de las boyas repicasen libremente en el éter mágico.